Habíamos definido entonces razones de cambio. Razones de cambio. Como la velocidad con la que cambia una variable. Eso es lo que nosotros entendemos como una razón de cambio, la velocidad con la que cambia una variable. ¿Ok? Entonces, en un problema puede aparecer sencillamente como cuál es la razón de cambio o me puede decir cuál es la velocidad con la que está cambiando una variable determinada. ¿Ok? Ya sabemos que en cualquiera de los dos casos estamos hablando exactamente de lo mismo. ¿Listo? El procedimiento entonces para hallar razones de cambio están estrechamente relacionados con las derivadas parciales que también las explicamos en la clase pasada. ¿Ok? Así que hoy vamos ya a empezar a proponer algunos problemas de precisamente razones de cambio. Veamos el primer problema. A ver, voy a utilizar una imagen para que ustedes entiendan lo que se propone. Supongamos que tenemos un cilindro, ¿cierto? Pero ese cilindro está cambiando en su radio, puede estar cambiando en su radio y también puede estar cambiando en su altura. O sea que yo puedo tener un cilindro que está haciendo esto, ¿cierto? En este caso, las dos dimensiones están cambiando. O ambas crecen o ambas disminuyen. Pero también puede darse una situación donde una aumenta y la otra disminuye. Por ejemplo, si yo tengo algo como esto, des en cuenta que en este caso la longitud está aumentando, pero el radio está disminuyendo, ¿cierto? O precisamente al contrario, donde el radio está aumentando, pero la longitud está disminuyendo. ¿Listo? Como quiera que ocurra, pues el volumen de esa figura también tendrá que estar cambiando. ¿Ok? Entonces, el problema está relacionado precisamente con eso. Y dice, calcular la variación del volumen de un cilindro si su radio y su radio aumenta a razón de... Un momento, por favor. Listo. Dice que su radio aumenta a razón de un, de 1 centímetro por segundo y su altura disminuye a razón de 2 centímetros por segundo, punto, cuando el radio es de
pongámosle a eso 4 centímetros y su altura es de, 10 centímetros. ¿Listo? O sea que, primero, yo tengo unas condiciones iniciales con las que empieza el cilindro. Y las condiciones son que tiene un radio, a ver, por aquí, que el radio es de 4 centímetros y que la altura es de 10, ¿cierto? De acuerdo a los datos que me están dando aquí iniciales. ¿Sí estamos? Pero dice que ese radio está aumentando, mientras que en la altura está disminuyendo. ¿Ok? Entonces queremos saber en cuánto está variando el volumen. ¿Alguna pregunta hasta ahí o no hay preguntas? ¿Está claro lo que se está queriendo saber? Recuerden que una cosa es el valor del volumen y otra cosa es el cambio del volumen. ¿Listo? Estos valores que nosotros o que se han escrito acá de 1 centímetro por segundo, pues es la variación de la variable en una unidad de tiempo. Es decir, la razón de cambio de esa variable. ¿Listo? O sea que a mí me está diciendo que la razón de cambio, voy a escribirlo así solamente, la razón de cambio del radio es de 1 centímetro por segundo. 1 centímetro por segundo. Nosotros, ¿cómo vamos a escribir eso? Pues esto lo escribimos matemáticamente sencillamente como la variación, es decir, la derivada del radio con respecto al tiempo. ¿Ok? ¿Sí quedó claro, muchachos? ¿Lo puedes repetir? No. Claro, vuelvo y repito. Cuando a mí me dicen que el radio aumenta a razón de 1 centímetro por segundo, eso es precisamente la, la razón de cambio del radio. ¿En cuánto está cambiando el radio? ¿Sí está claro? Entonces, la razón de cambio del radio es de 1 centímetro por segundo. ¿Ok? Y eso matemáticamente lo escribimos sencillamente como de R de T. De R de T es la razón de cambio del radio. Profe, Dime. ya que la razón de cambio matemáticamente sería dH de t. ¿De la altura? Sí, Sí. profe. De la altura, sí, claro. Entonces vamos Ah, para listo. allá. La razón de cambio, la razón de cambio de la altura, como la altura la representamos con H, entonces es precisamente de H de T. Y en este caso particular, dice que su altura disminuye. O sea que ya la variación no es positiva, sino que es negativa. Entonces, de H de T valdrá menos 2 centímetros por segundo. ¿Sí quedó claro? Sí. Ahora, ¿qué es lo que me preguntan? Me preguntan la variación del volumen. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la pregunta? La pregunta entonces será, ¿qué es dB de T? ¿Ok? A eso se refiere el problema.
¿Alguna pregunta o todo claro hasta ahí? Listo, parece que está claro. Entonces, ahora sí vamos para el procedimiento. El procedimiento va a requerir de algunos pasos. El primer paso siempre va a ser identificar las razones de cambio. ¿Cuáles? Pues todas, tanto las conocidas y desconocidas. Quiere decir que es importante que nosotros identifiquemos cuáles son esas variables que precisamente están cambiando en ese momento determinado, sean las que vamos a hallar o las que se conocen dentro del procedimiento. ¿Listo? El segundo paso, identificar constantes. Identificar constantes. Cuando nos hablamos de o nos referimos a las constantes, entonces nos referimos es precisamente a aquellos que pueden ser valores iniciales o precisamente los comportamientos que se mantienen constantes, ¿sí? Yo les decía a ustedes, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa si en ese cilindro solamente aumenta el radio? La altura no cambiaría. Entonces, en ese caso, sabemos que la altura es un factor dentro del volumen, ¿cierto? Pero no está cambiando. Por lo menos para ese problema no cambiaría. Para el que tenemos en este caso sí está cambiando. Pero vuelvo y repito, si me dicen que la altura no cambia, pues se vuelve una constante. ¿Estamos? El tercer paso, plantear la función objetivo. ¿Qué va a ser nuestra función objetivo? Es precisamente la función que relaciona las variables. Muchas de estas ecuaciones pues están relacionadas con, eh, con fórmulas geométricas, ¿sí? Muchas están relacionadas con fórmulas geométricas, precisamente como la del ejercicio que estamos planteando, donde lo que estamos relacionando es el volumen, ¿ok? Entonces, esto va a ser muy común. Por eso es importante que ustedes reconozcan todas esas fórmulas de volúmenes, de áreas superficiales, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes las manejen. El cuarto paso, derivar. Pero ya sabemos que como tenemos variables que en general todas van a estar dependiendo del tiempo, ¿cierto? Y ya lo habíamos explicado en una clase anterior por qué es con respecto al tiempo. Entonces serán derivadas implícitas, derivar implícitamente. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que siempre que estemos derivando vamos a tener que agregar el de la variable que sea sobre de t. Siempre vamos a tener que agregar ese término. ¿Ok? El quinto paso, pues será reemplazar en la derivada y pues como un sexto paso, calcular la razón
de cambio pedida. O la variable, más que la razón, porque es que en algunos momentos se puede hasta preguntar por una variable, no por una razón de cambio, sino por el valor de una variable. Vamos a hablar sencillamente la variable. Variable. Escribe todo bien. La variable pedida. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a ver el método para este ejercicio que estamos analizando. ¿Ok? Entonces, recordamos cuáles son los datos de nuestro problema. Tenemos un volumen, o mejor, un cilindro, que tiene un radio de 4 centímetros y de 10 centímetros, pero su radio está aumentando mientras que su altura está disminuyendo. ¿Ok? Entonces, lo primero, identificar las razones de cambio. Ya habíamos visto que tenemos una variación del radio, de R de T. Sí, voy a escribir aquí al frente. De R de T, que vale 2. Y tenemos el de H de T, que equivale a menos 1. ¿Si era así o era al contrario? Creo que era al contrario. Creo que el de radio era 1 y el de la altura menos 2. Sí, Sí. pero fue al contrario. Sí, ya. Y al contrario. Listo. ¿Y cuál es la variable que me están pidiendo? ¿Cuál es la variación que me están pidiendo? Pues me están pidiendo el de BDT, la variación del volumen. ¿Listo? No, esto no me va a caber ahí al frente. Va a tocar escribir por aquí abajo. Entonces, este fue nuestro primer paso. El segundo paso dice identificar las constantes que eran los valores conocidos, valores iniciales. Por allá teníamos que el radio inicialmente valía 4 y que la altura valía 10. Tercer paso, plantear la función objetivo, es decir, la que relaciona las variables. Pues el volumen, efectivamente, o la ecuación de volumen me relaciona esas dos variables, ¿cierto? O sea que el volumen es igual a pi por r al cuadrado multiplicado por h. Ahí está nuestra función objetivo. El cuarto paso ya entonces va a ser derivar. Y si voy a tener que... Cuarto paso. Ojo porque todas las variables, incluyendo el volumen, está dependiendo del tiempo. Por lo tanto, la derivada de b, ¿cuánto sería? Así como cuando yo derivo x, ¿cómo se deriva x? La derivada de b, ¿qué sería entonces? Pues 1. La derivada de x también es 1. La derivada de b, pues será 1. Pero recuerden que como derivamos implícitamente, de b de t. Y esto sería igual. Del otro lado tenemos un producto. Tenemos una constante que es pi y tenemos un producto. Les recuerdo entonces que tengo que aplicar la regla del producto. ¿Ok? Y la regla del producto me dice que si yo tengo una función g por h, eso es igual, o la derivada, es igual a g' por h más h' por g. ¿Ok? Así que, donde g, ¿qué va a ser para nosotros? G va a ser sencillamente r al cuadrado. ¿Y qué va a ser, h? Pues h es h. Es el segundo término. ¿Sí estamos? Entonces, si yo aplico esa regla, yo diría g es r al cuadrado. H puede ser la altura. Entonces, g', ¿qué sería? G' sería 2, me comí el 2, 2R. Pero como estoy derivando implícitamente,
dr de t. La derivada de h, ¿qué será? Pues 1. Entonces, h' es 1. Y como estoy derivando implícitamente, de h de t. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? Listo. Espere, profe, estamos procesando luego. Profe, lo que no había terminado de entender era por qué la derivada de volumen. Bueno, porque habías puesto ese uno ahí. Porque la derivada de b, ¿cuánto es? Es como, por eso yo decía, cuando yo derivo x, ¿cuál es la derivada de x? ¿Cuánto vale la derivada de x? Mayra, Sí, profe, aquí estoy. Uno. es 1. Lo mismo, la derivada de b también es 1, la derivada de h también será 1, la derivada de a es 1. Así, si no tiene ni exponente ni nada, pues es 1. Ah, ok, ok. ¿Listo? Entonces, por eso es que aparece ese 1 ahí. Aunque ya sabemos que ese 1 ni quita, ni pone, ni nada, ¿no? Ok, entonces ahora sí termino de armar mi derivada parcial. Entonces el pi, que es una constante, siempre recuerden que se queda por fuera y sencillamente escribo lo que me dicen. Recuerden, voy a escribir es esto, ¿ok? Eso es lo que voy a escribir. ¿Por qué? Pues porque esa es la regla del producto. Entonces, eso es lo que voy a escribir. Ahí me dice primero, G'. Ah, G' es 2R por dr de t multiplicado por h. ¿Y h quién es? Pues es h es la altura h. Luego, más h', pero h' era 1 por dh de t multiplicado por g. ¿Y quién es g? R elevado al cuadrado. Y ahí me quedó la derivada implícita. Quinto paso. Me dice reemplazar en la derivada. ¿Qué reemplazo? Pues reemplazo todo lo que conozco. ¿Qué conozco? Conozco estos valores de acá. Todo esto lo conozco, ¿cierto? Entonces, eso es lo que voy a ir reemplazando. El 1 del de b de t lo puedo quitar, pues porque ya sabemos que eso no, 1 multiplicado por cualquier cosa da la misma cosa. Y esto sería igual a pi multiplicado por 2 por el valor de r, y aquí me dice que r vale 4. Multiplicado por el dr de t. Dr de t, aquí yo tengo que dr de t vale 1. Más 1, ya sabemos que ese 1 no va a hacer nada. Por dh de t. ¿Cuánto vale dh de t? dh de t recordamos que vale 2. No sé si ahí no se ve bien claro. No, profe, creo Menos que es 2. -2. Menos 2, sí. Con el signo. Menos 2. Digámoslo bien clarito. Entonces sería menos 2. Multiplicado por el radio. ¿Y el radio cuánto vale? 4. Elevado al cuadrado. Y resolvemos. De b de t sería igual a pi, que va a multiplicar a todo lo que tenemos ahí. ¿Listo? Serían 2 por 4, 8, por 1 serían 100, siguen siendo 8, menos, porque el 2, este 2 me vuelve la cifra negativa, 4 al cuadrado 16 por 2 serían 32, esto me quedarían 24 negativos. Que ese 24 por estarse multiplicando, pues es más cómodo colocarlo primero, ¿cierto? Menos 24 pi. Unidades, pues como es volumen, ¿cuáles son las unidades de volumen? Centímetros cúbicos.
de T. ¿En qué unidades de tiempo estamos trabajando? Segundo. Ok. Ahí está entonces el resultado. Negativo, ¿qué significa? Pues que el volumen está disminuyendo. El volumen disminuye a razón de 24 pi centímetros cúbicos por segundo. Y ese es el problema resuelto. Este sería entonces ya nuestro sexto paso. Profe, una cosita, esto ahí después, ahí en la multiplicación del 2 por 4 por 1, ¿por qué colocaste ese 1? ¿Por qué qué? ¿Por qué colocaste el 1, bro? Pues porque h vale 1. Estoy reemplazando el valor de h. Mira lo que aquí me dice que h. ¡Ay, no, por Dios! Sí, profe, es otro valor. Claro, esto era 10. H vale 10, no 1. El profe, usted nos confunde. Y qué pena con el niño, con Confucio. Entonces no nos da eso siquiera, ¿no? Ah, no, profe, ahí. Eso serían 80, 80 menos 32 dan 48. ¿Sí o no? ¿O me equivoco ahí? Sí, profe, da 48. Entonces me está diciendo que el volumen, ahora me dio fue positivo. Así que el volumen aumenta a razón de 48 pi centímetros cúbicos por segundo. Es ¿Acaso decir, el problema? ¿Ah? o sea que sube. Sí, ese debe